Hoy vamos a escuchar la historia de Edgar Ceballos. Es poco difícil definirlo. Es un artista, es publicista, gran dibujante, pero sobre todo un hombre con inconformidades por su perfeccionismo. Todos tenemos una historia que contar y nos vamos encontrando con ecuatorianos que han hecho un cambio, con una visión pionera. En su caso, usted un hombre que tiene diferentes facetas en el cine, stop motion, haber trabajado con esta gran industria que es Walt Disney, campañas publicitarias, escultura, vitrales, es decir, tenemos un bagaje muy amplio. ¿De dónde nacen todas estas habilidades, mi querido Edgar, y bienvenido? Primero por la edad que tengo. Entonces, cuando uno tiene esta edad avanzada, pues ya ha hecho muchas cosas y si no, pues hay que empezar a revisar cómo empezar. El arte nació igual conmigo como el dibujo desde los primeros años, de manera que ha sido un aprendizaje permanente y una cantidad de subidas y bajadas. Esto de subidas y bajadas, cuando estamos acostumbrados ahora a que el éxito tiene que ser rotundo, permanente, pero... No, el éxito es un trabajo diario y no necesariamente que tenga que ver con el aspecto económico, sino que uno se sienta realizado y sobre todo que haya servido para algo en la comunidad. Aquí hay un proceso, ¿no es cierto? Qué pena, hace algunos años ya nos dejó este gran escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum. Aquí hay personajes como Albert Einstein, Galo Plaza, El Quijote, varios personajes. ¿Cómo usted los escoge? ¿A quién selecciona para plasmarlos y dejarlos ahí? Esta es la cosa más difícil del trabajo, porque normalmente te corresponde hacer cosas por encargo y no de propia iniciativa. Porque siendo un trabajo que requiere mucho dinero para poderlo tener en bronce, entonces es necesario que haya alguien atrás que te lo pida. Entonces algún personaje de los nombrados es hecho por encargo. Jorge Enrique no, Jorge Enrique es hecho porque lo quise hacer en tanto que lo conocí y tuvo algunas gentilezas conmigo. Son unas reproducciones casi idénticas, pero ¿cómo se capta el alma de una persona? Cuando me instruían en Disney, me decían que lo fundamental tiene que ver con la comunicación, la expresión, la columna vertebral. Si tú estás paradita así rectísima, seguramente no comunicas nada. Pero si empezamos a conversar, si tu columna vertebral está, por ejemplo, dirigida hacia mí, sin duda estamos en contacto. La otra es justamente el cuello y la cabeza. Me estás atendiendo y la mirada. Claro, todo el lenguaje corporal. Mirando para otro lado, pues fregamos. Lo mismo hacemos o hago con los personajes, porque los analizo bien, a muchos los he conocido, a otros me los imagino. Este aprendizaje con toda esta maquinaria de Walt Disney, ¿qué implicó? Es como, la gente tiene sueños, ¿no? Queremos trabajar en diferentes empresas y es como el tope, pero usted llegó al tope. Pero no, yo no trabajé con Disney. Disney me enseñó a dibujar, a hacer dibujo animado. Un poquito de agüita. Muchas gracias. Me enseñó a hacer dibujo animado. A Disney le costé mucha plata porque parece que fui un poco cabeza dura. Roy Disney estuvo por acá, me escogió a mí entre creativos y dibujantes de muchas partes del mundo y para UNICEF decidieron que yo era la persona adecuada para hacer este tipo de trabajo, entonces me pusieron instructores personales que trabajaron conmigo y en idas y venidas aprendí a hacer el dibujo a lo largo de año y pico, de sufrimiento por cierto, porque hacer un dibujo es fácil, pero hacer 250 en un día, 500 dibujos y estar, dale y dale. Y que no se pierda el estilo, ¿no es cierto? Para que se muevan, entonces era mucho trabajo. Yo llegué a hacer 14.800 dibujos para un comercial de 2 minutos de duración. Uf. ¿Y eso cuánto tiempo tomaba, Edgar? Tomaba mucho tiempo y mucha preocupación, sobre todo yo me sentaba en las gradas de mi oficina y decía, caray, creo que no voy a poder. Y alguna vez Max Hauer me dijo, parece que no vas a dar.
Pero finalmente, cuando terminamos el trabajo, me había dicho: Edgar, hoy hubo fiesta en el estudio, terminaste de hacer un trabajo semejante al nuestro. Y claro, era bastante bueno. Claro, aquí hay un entrenamiento, pero también hay un talento, ¿no es cierto? Y un trabajo que necesita de mucho detalle. ¿Cómo se lleva usted ahora con la tecnología y cómo ha ido evolucionando todo esto que es el arte? Y de alguna forma, no sé si estoy en lo correcto, ir reemplazando esa mano del ser humano con... No se reemplaza. El lápiz, la computadora, cualquier tipo de instrumento antiguo y nuevo, es nada más un instrumento con el cual uno se expresa, de manera que no hay cambio. Bueno, en una campaña publicitaria y dada su experiencia, hay que llegar a las emociones, hay que llegar al corazón. Y claro, usted ha hecho campañas emblemáticas que han plasmado este país, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se acuerda en la época de la alcaldía de don Rodrigo Paz, esta figura de don Evaristo que nos enseñaba modales, por ejemplo, o Máximo y todas estas campañas que tenían que ver con UNICEF? ¿Cómo se llega al alma? Porque ahí yo sí creo que en la actualidad es como que todo está automatizado, ¿no? Se recicla la misma fórmula y se vuelve aburrido. Pero pasa, ¿no? Sí. Decíamos, sobre todo, no hay que mover, hay que conmover en el dibujo animado. Y diría que lo mismo en la comunicación, hay que conmover. Uno no puede pasar desapercibido con lo que quiere decir. La palabra es un hecho muy importante que hay que saberlo utilizar. Y el tiempo igual hay que saberlo respetar. De manera que hablar cualquier cosa en 30 segundos no es permitido. Hay que decir exactamente lo que se debe decir. Y si diciéndolo conmueves, la gente te lo agradecerá. Porque adicionalmente hay un punto de partida fundamental en la comunicación, que es el respeto. Y el respeto se logra a partir del conocimiento y de la ubicación de uno respecto de la comunidad. Y en este caso, trabajar con políticos, ¿qué tal la experiencia, Edgar? Brillante, a mí me encanta porque los he conocido a todos como haberlos parido, dicen, ¿no? Los conozco a todos, siempre me ha llamado. Todos los presidentes que han habido, o que yo he podido ver desde el año 1971 a esta parte. Con todos me he reunido, con todos he hablado, todos me han halagado, todos me han felicitado por una u otra cosa, pero todos, salvo uno, cumplió con intentar, por lo menos, que se hiciera uno de los trabajos básicos que yo he querido hacer en mi vida, que es Historia del Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo maneja usted estos halagos, no? Que a veces pueden marearnos. Fácil, porque la vida es de todos los días. Hoy te halagan, mañana de mañana te están tocando la puerta porque tienes que pagar la luz. Y si no puedes pagar la luz, te ubican. Hablaba usted de la historia del Ecuador y como usted ha vivido intensamente, ¿cómo le ve al Ecuador del 2019, Edgar? Yo le veo siempre con buena cara, porque sé que todavía nos permite aportar mucho. Es un país lento, un país al que no le va mal por lento, porque de repente entramos en los procesos cuando ya en otros lares han fracasado. O sea, estamos 30 años atrás. Por ejemplo, no somos Venezuela porque ya Venezuela fracasó. Y cuando entramos nosotros, ya Chávez tenía como 7 años, creo, ¿no es cierto? Sí. Y entonces no fuimos iniciadores de nada, fuimos copiadores de cosas. Y entonces en los procesos nos hemos salvado. Así es que no creo que Santa Marianita, sino lo lentos que somos. Cuando hablamos de copias, que eso también suele suceder, o sea, alguien hace una idea, digamos, una campaña creativa y enseguida otro quiere remedar y emular. ¿Cómo salirse de este copiar, pegar? A mí no me preocupa, a mí me parece que si quieren copiar, que copien, pero que copien bien, que lo hagan bien. El problema es que no lo hacen bien, y cuando no lo hacen bien, las cosas quedan con su dueño. ¿Cómo le va al estado de salud del cine actual ecuatoriano? Con preocupación, porque
La gente va cada vez menos al cine porque los costos de producción no nos permiten equiparar el cine internacional, porque no tenemos ingreso al cine, a la distribución del cine internacional, y porque los ecuatorianos no acabamos de entender, les he dicho 20 veces a los muchachos, no es el Estado el que nos tiene que dar plata para hacer cine, tenemos que tomar nuestra propia iniciativa y tratar de llegar al mercado internacional para poder tener el lugar de exhibición. Una película debe nacer con un lugar de exhibición. Si no tiene garantizada la distribución, está muerta. Y está muerto el pobre cineasta que se mete a hacerlo, porque morirá con la deuda, y si es que ha ganado algo, no volverá a hacer nunca más una película. Las películas se venden en guión, no se venden las películas hechas, se venden en guión y el productor se encarga de hacerlo. De modo que me preocupa mucho el cine ecuatoriano, porque la propia limitación económica y la falta de distribución internacional lo ahoga y lo ahogará, y le deja exclusivamente con temas nacionales sin lograr que el tema interese a todo el mundo. Sea universal, ¿no? Así es. ¿Qué cine? ¿Qué veía usted cuando era jovencito? Bueno, todo, y sigo viendo todo. Las influencias, no sé, tal vez el indigenismo, tal vez la trova en la música, qué sé yo, pero influencia no, yo he sido una persona libre y he hecho cualquier cosa. Sí me influye Disney, por ejemplo, pero Disney como metodología para que las cosas se hagan correctamente, perfectamente, más bien la palabra es perfectamente, porque cuando tienes un proceso perfectamente marcado, que ya ha sido comprobado, no tienes que cambiarlo para lograr un trabajo bien hecho. Me refiero al trabajo cinematográfico. Claro, esa metodología sí. No quiero decir tampoco que no haya que innovar. Hay que innovar y buscar siempre, como digo, ser inventores. Hasta del agua tibia, y con honor decir inventé el agua tibia. Pero saber que con eso puedes hacer otra cosa y vas más adelante. De manera que las influencias, sin duda deben haber muchísimas, pero hemos sido espíritus libres. ¿Usted se siente un hombre realizado, Edgar? No, yo pienso que no he hecho nada y tengo que hacer todavía algunas cosas. ¿Qué queda? Mi historia del Ecuador, en cómic, la tengo hecha en 400 y pico de páginas, me faltan 600. La historia del Ecuador en stop motion, tengo hecho 26 capítulos, me faltan 34. Quiero hacer un parque temático de historia del Ecuador, que es una maravilla, donde cada uno entre y se encuentre con personajes y pueda interactuar con ellos y pueda ser parte de eso, y puede estar grabado así como están grabándome en este momento, con personajes de la historia del Ecuador, muchos de ellos en movimiento y en un ambiente espectacular. Es decir, usted es un hombre lleno de sueños y de aspiraciones y le mantienen tan vivo. Sí, a mí me dicen que soy una fábrica de sueños, y un hermano mío me decía que soy la sinfonía inconclusa. Qué lindo conocerle, Edgar. Un gusto verdaderamente. Para mí, un placer.